Como les habíamos adelantado, había que estar muy pendientes de la prensa de los Estados Unidos, por supuesto del Washington Post específicamente, y de la publicación que se hace en los últimos minutos de un artículo firmado por nuestro embajador en los Estados Unidos sobre todo esto que estamos viviendo a propósito de la relación con ese país y la posible desertificación o certificación en materia de lucha contra las drogas. Embajador Daniel García Peña, muy buenos días, gracias por estar en Caracol Radio. Muy buenos días, Gustavo, y un saludo muy especial a todos los oyentes. Entiendo que su columna se dirige fundamentalmente a decirles y recordarles a los Estados Unidos que las luchas de Colombia contra la droga no serían del todo fructíferas si nos abandonan en esta tarea. Así es, y el mensaje central es que Colombia, pues efectivamente es el país que más ha sufrido el flagelo del narcotráfico y por lo tanto lo que mostramos son simplemente cifras de resultados, de esfuerzos, de sacrificios, de costos que el país ha tenido. En estos últimos semanas, pues vimos los casos de los 13 policías que murieron en Amalfi, los atentados en Cali, todos son efectos de cómo la lucha contra el narcotráfico la seguimos realizando, pero por otro lado, cómo el país está pagando un costo muy alto y por lo tanto el mensaje efectivamente es que vamos a seguir haciéndolo y lo hacemos por interés nacional, lo hicimos por convicción, pero sin duda lo podemos hacer mucho mejor con los Estados Unidos que sin ellos. Uno de los párrafos más interesantes de su artículo en el Washington Post, embajador, es el párrafo en el que usted señala que Colombia no está llorando por sí solo, sino que los estupefacientes que alimentan esta guerra, que están alimentando también las calles de Washington, de Nueva York, de Miami, de Los Ángeles y de más allá, y que la lucha contra ese crimen transnacional es de todos. ¿Eso lo toman en Estados Unidos o lo aceptan en Estados Unidos en las reuniones que usted ha tenido en los últimos días con funcionarios de los Estados Unidos? ¿Ellos aceptan que el problema también lo tienen ellos? Sin duda, porque los datos son contundentes. El consumo de cocaína en Estados Unidos se ha mantenido prácticamente estable en las últimas décadas. Ha subido el consumo de cocaína en otras partes del mundo. Y efectivamente el hecho de que Colombia esté asumiendo la posición que ha tenido, los costos que ahora mencionaba, pues muestra que yo diría que Colombia es el país que más vidas ha puesto para detener el flujo de cocaína que llega en su gran mayoría a las calles de los Estados Unidos, a que efectivamente, si no fuera por el consumo, por la cantidad de millones de dólares, billones de dólares que se gastan en la cocaína, pues el negocio no tendría ningún lugar. Y efectivamente, Colombia está poniendo los muertos porque, repito, por convicción propia, por interés nacional, pero también como porque sabemos que este flagelo afecta a la humanidad en su conjunto y a los Estados Unidos en particular. Señor embajador García Peña, en una parte de su columna en el Washington Post, usted dice que el hecho de no certificar, es decir, de que baje la cooperación, de que bajen las ayudas, pues también va a perjudicar a Estados Unidos porque tendremos menos elementos para, por ejemplo, hacer interdicción marítima. Eso quiere decir que Colombia también ve con buenos ojos la interdicción marítima que está haciendo hoy Estados Unidos en aguas internacionales. A ver, yo creo que ahí lo que estamos haciendo conjuntamente es lo que nos corresponde opinar. Estados Unidos toma medidas también más allá de esta cooperación en a lo que hace referencia, en la cual pues no había una cooperación de Colombia, pero lo cierto es que Colombia y Estados Unidos trabajamos juntos y las cifras récord de incautaciones, por ejemplo, de la guardacosta estadounidense en este último año, porque nosotros obviamente hablamos de los récords que hemos tenido la Armada, la Policía, las autoridades colombianas, pero también las autoridades norteamericanas han demostrado unos niveles altísimos de incautación, pero la inmensa mayoría de ellos, en el Caribe en particular, son gracias a inteligencia colombiana, al trabajo conjunto que se hace. De hecho, los éxitos o los avances que se han dado en Colombia se ha dado también por ayuda a los Estados Unidos. Entonces el mensaje es claro. El flagelo del narcotráfico, por supuesto, implica
siempre evaluar, siempre adecuar, siempre revisar las políticas, pero lo que hemos logrado, lo hemos logrado juntos y ese es el mensaje que queremos reiterar y que efectivamente aquí las autoridades, la gente de la DEA, el Comando Sur, las autoridades que trabajan con Colombia día a día, son los primeros testigos en reconocer esos esfuerzos de nuestro país. Señor embajador, en un momento tan álgido y como tan complejo, usted tiene columna hoy en el Washington Post, hay un montón de gente importante de Colombia, pues el director de la policía, de las fuerzas militares, viendo a ver cómo se logra esta no desertificación, o por lo menos con unas cláusulas. Uno ve los mensajes del presidente Petro en Twitter pegándole al secretario de Estado por la definición de Bolsonaro, apoyando a Nicolás Maduro, un montón de cosas que supongo que en Estados Unidos no quedan bien. ¿Cómo impacta todo eso que dice el presidente? A ver, es que aquí son consideraciones distintas porque aquí se trata de una evaluación según la ley que establece sobre la política antinarcóticos. Y yo creo que lo cierto es que Colombia y Estados Unidos tenemos algo muy en común y es que somos dos democracias. Ellos eligieron al presidente Trump, Colombia eligió por números históricos a Gustavo Petro y por lo tanto las diferencias en las discusiones que se pueden existir naturales en cualquier relación y particularmente en una como la nuestra, pues son asuntos que no tienen nada que ver con los hechos concretos, reales, día a día, de cómo autoridades norteamericanas y colombianas trabajamos juntos en este flagelo que es el narcotráfico. Y en ese sentido yo voy a decir una cosa que de pronto la gente se sorprende. Yo creo que no hay mejores aliados que Trump y Petro para luchar contra los carteles y el narcotráfico que a pesar de que vienen de orillas políticas distintas, los dos han entendido y los dos tienen compromisos y convicciones de que estos carteles, de que estas organizaciones criminales transnacionales le hacen daño al pueblo norteamericano y al pueblo colombiano. Entonces ahí es la gran coincidencia. Y no es solamente el presidente Petro, es del país. Aquí es un compromiso. Yo creo que si hay uno de los pocos temas en Colombia que ya no están ligados al tema de la polarización es el hecho de que el narcotráfico por décadas atrás y aún hoy en día sigue siendo un flagelo que nos ha afectado a todo el mundo. Mire lo que pasó con el trágico asesinato de Miguel Uribe. Mire lo que aquí nadie pregunta si los muertos de las bombas son de izquierda o derecha. Aquí nos afecta a todos. De tal manera que el tema central de países de Estados Unidos y de Colombia, de las autoridades norteamericanas y colombianas y del interés de cada uno de los dos países nos pone mucho más aliados, nos convierte mucho más en partners, en socios en esta lucha que cualquier otra cosa. Embajador, los anuncios recientes del presidente Petro en el sentido de que se podría volver a considerar eventualmente la fumigación aérea, él no dijo con glifosato, pero sí habló de fumigación aérea. ¿Eso corresponde a algo de lo que están discutiendo ustedes en Estados Unidos o fue simplemente una coincidencia? Bueno, digamos que una coincidencia, pero al mismo tiempo una buena coincidencia en el sentido que es una muestra, otra muestra de la contundencia y la decisión de Colombia de seguir luchando contra el narcotráfico y de reconocer que a veces hay que revisar las políticas y hay que buscar alternativas. El presidente, cuando la verdad les comienzo, cuando el presidente habló de la expresión aérea, a mí me sorprendió porque sabemos la posición que hemos tenido y que no solamente hemos tenido el país después del fallo de la Corte Constitucional frente al tema, pues era muy claro. Pero lo que él ha planteado, y me parece absolutamente coherente con la decisión que tenemos de buscar todos los mecanismos posibles para luchar contra este flagelo, pues tiene que ver precisamente con pedirle a la Corte Constitucional que miremos y que hoy en día con las nuevas tecnologías que hay, con drones y demás, la expresión aérea ya no tiene que ser como en los viejos tiempos, sino que puede ser técnicamente mucho más eficaz y podemos eventualmente, y por eso es que hay que mirar cómo se hace esto, evitar los daños
ambientales y sociales, que fue lo que la Corte señaló en su fallo. De esta manera que sí, es una muestra y efectivamente aquí cayó muy bien de que el presidente Petro esté dispuesto a revisar eso como otros temas. Aquí, por ejemplo, ha impactado muy positivamente que Colombia es el único país del mundo que ha utilizado bombardeos aéreos para bombardear a los carteles, como los ha hecho ya en 5 ocasiones con el Clan del Golfo. Y bueno, podríamos seguir hablando de cómo esa realidad sí definitivamente muestran por parte del presidente Petro la decisión de luchar contra el narcotráfico, pero también manda un muy buen señal a los Estados Unidos y sus autoridades de nuestra disposición de seguir luchando contra ese flagelo. Embajador, si Colombia es desertificada, ¿cuál es la peor consecuencia que eso traerá para el país? Yo sobre eso no voy a especular porque, en primer lugar, es una decisión que aún no se ha tomado, es una decisión que le corresponde al presidente Trump y, por lo tanto, pues mal haría yo de adelantarme a que pueda suceder. Segundo, porque, de hecho, no es claro aún en el caso hipotético de una desertificación qué significaría eso, porque lo que establece la ley es una especie, digamos, de menú de alternativas, de cosas que podría hacer, pero es discrecional del presidente. Entonces, aún en el caso hipotético de la certificación, tampoco se sabe muy bien cuáles serían las medidas que eventualmente tomarían. De hecho, la única referencia que tenemos fueron 1996 y 97, que fueron los 2 años que Colombia fue desertificada. Y en esa época de la larga lista de ese menú de la cual les estoy hablando, realmente fue un programa de $35 millones que fue suspendido en su momento y le quitaron la visa al presidente Samper. Es decir, no hubo de la gran lista de lo que podrían haber hecho, pues no lo hicieron en su época. Entonces, por lo tanto, repito, mal haría yo en especular primero sobre la decisión y segundo sobre las condiciones o las medidas específicas que tomarían en el caso eventual de una desertificación. Señor embajador, como en la sexta palabra de Cristo, que siempre lo tengo muy cerca de mí a Cristo, como en la sexta palabra todo está consumado o algo se podría hacer hoy. No, nada está consumado hasta que no se tome la decisión. Es una decisión del presidente Trump que no se ha tomado aún. De hecho, sabemos que aquí, pues obviamente un proceso que de tiempo atrás empezó en marzo con el primer informe o preinforme, como llaman aquí, de INL, que es la instancia pues del Departamento de Estado, las diferentes instancias de la DEA, todos estos, la CIA, el Comando Sur, ya han entregado pues sus recomendaciones. El Congreso ha hecho su parte, pero la decisión la corresponde al presidente Trump. Y él tiene hasta el lunes, el 15, para hacerlo, y lo cierto es que no lo ha hecho, y lo que nos han contado es que todavía no lo ha mirado, porque como ustedes han visto, el presidente Trump, pues con todo lo que ha pasado y está pasando en este país, el terrible asesinato de Charlie Kirk, bueno, hay muchos asuntos que hacen que la verdad, pues eso, la decisión no se haya tomado, y por lo tanto, pues por eso estamos acá insistiendo hasta el último momento. Por eso cuando planteamos la venida del almirante Cubides, del Comando General y General Triana de la Policía Nacional, algunos me preguntaban, ¿ya para qué? Ya está muy tarde. No, todo lo contrario. Estamos justo en el momento, este fin de semana se toma la decisión, y por lo tanto todos los mensajes que puedan llegar de diferentes sectores, porque nos hemos venido reuniendo durante todo este año con gente cercana al presidente Trump, a la Casa Blanca, etcétera, para mandar un solo mensaje. Colombia merece la certificación, y una eventual certificación solamente pues le haría daño a Estados Unidos, también a Colombia, pero solamente ayudaría a los carteles y a las organizaciones criminales. Pues crucemos los dedos, embajador, porque una desertificación no le conviene a nadie en este país. Muchísimas gracias, embajador. Así, a cruzar dedos y a poner velitas. Sí, señor.